Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y les doy la bienvenida a otro episodio de Español desde el Sur. Antes de empezar, les recuerdo que van a encontrar las transcripciones de este y de todos los episodios en el link de la descripción. Bueno, como se darán cuenta por el título, en este episodio quiero hablar un poco de una parte esencial de aprender nuevos idiomas, el vocabulario. Generalmente, cuando queremos estudiar un idioma, nos vamos a encontrar con dos grandes dimensiones a estudiar, la gramática y el vocabulario. Se suele pensar que la gramática es lo más difícil de aprender y sobre todo de poner en uso. Y un poco coincido, ¿no? Al fin y al cabo es lo más difícil de adquirir y de usarlo de forma natural porque casi siempre funciona de forma diferente que en nuestro idioma nativo y es imposible traducirla. Por supuesto, depende de nuestro idioma nativo. Si un hablante de portugués quiere aprender español, por ejemplo, probablemente la gramática no sea un gran obstáculo. Pero normalmente lleva mucho tiempo incorporarla, aunque también es verdad que una vez que la aprendes, es una estructura que te va a servir en muchos contextos y vas a poder repetir un montón. Es decir, es algo que lleva más tiempo aprender, pero que rinde más. Su estudio es mucho más eficiente que el del vocabulario. Por el contrario, las palabras de un idioma son prácticamente infinitas. Los mecanismos gramaticales no. Vamos a seguir aprendiendo vocabulario nuevo, incluso en nuestro idioma nativo, hasta el último día de nuestras vidas. Nunca se termina. Y tener un conocimiento lo suficientemente amplio de vocabulario marca la diferencia entre un nivel intermedio y un nivel avanzado. De hecho, cuando llegamos a un nivel B2 en un idioma extranjero, casi ya no quedan más estructuras gramaticales nuevas para aprender. Es decir, para pasar de un nivel intermedio alto a uno avanzado, lo único que tenemos que hacer es aprender palabras nuevas, por supuesto, más específicas y más difíciles de memorizar. Para mí esta etapa en el aprendizaje de idiomas puede ser un poco frustrante, sí, porque aprender vocabulario es un proceso muy lento que lleva mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero también es muy gratificante, porque empezás a poder expresarte de manera mucho más precisa y con mucha más profundidad. Cada elección de una palabra u otra marca la diferencia entre un registro formal y un registro informal, o los conectores, por ejemplo, marcan la diferencia entre un texto bien escrito y un texto que no tiene sentido. Y por supuesto, cuanto más nos acercamos a un nivel avanzado, más vamos a tener la necesidad de hablar de cosas cada vez más abstractas. Vamos a querer hablar de nuestra filosofía de vida y de nuestros sentimientos, o tal vez querramos debatir con alguien sobre política, o leer un libro de poemas. Y el vocabulario que vamos a encontrarnos en estas situaciones es vocabulario avanzado, no porque sea extremadamente difícil de entender, sino porque la frecuencia es muy, muy baja. Entonces es difícil de memorizar porque no hay suficiente repetición. Cuando yo aprendo palabras básicas, por ejemplo, no sé, en un nivel de principiantes, aprendo la palabra trabajar, el verbo trabajar. Lo voy a usar mucho para hablar de mí y lo voy a usar mucho cuando escucho a otras personas hablando, porque cuando conozco a una persona, una de las primeras cosas que voy a preguntar o que me van a decir es ¿cuál es su trabajo? Entonces es una palabra que voy a escuchar todo el tiempo. Pero, por ejemplo, una palabra avanzada puede ser, no sé, envoltorio. El envoltorio es un papel que envuelve, o sea, que está afuera de un objeto. Puede ser regalos, ¿no? Los regalos normalmente son secretos, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, entonces tienen envoltorios por fuera, tienen un papel de color que voy a romper para ver mi regalo. O cuando compro comida en el supermercado, no sé, compro unas papas fritas. Bueno, las papas fritas están en un paquete, tienen un envoltorio. Entonces es una palabra que es de nivel avanzado. No es difícil, claramente no es difícil. Yo la pude definir en 5 segundos y probablemente ustedes la pudieron entender. No es difícil de imaginar un envoltorio tampoco, es algo muy cotidiano. El problema es que, ¿cuándo usamos esa palabra? ¿Cuántas veces por mes decimos la palabra envoltorio? No sé,
Las puedo contar con una mano probablemente. Además, otra dificultad en este punto es que ya no podemos seguir traduciendo a nuestro idioma nativo porque hay palabras que sencillamente no existen en el otro idioma y que están relacionadas con temas culturales. Por ejemplo, la palabra sobremesa. ¿Saben qué significa? ¿Alguna vez escucharon esta palabra? La sobremesa, para quienes no la conozcan, es un tiempo en el que las personas, después de comer, se quedan en la mesa conversando entre sí. Tal vez después del postre, por ejemplo, y normalmente se da en la cena o en los almuerzos los fines de semana y pueden durar media hora, una hora o incluso muchas horas. Y a veces tomamos un café en el medio de la sobremesa para alargarla un poco más. Es básicamente un momento de relajación para hablar con tu familia y tus amigos sin irte de la mesa. Esto es muy cotidiano y yo, por ejemplo, no me imagino cómo es comer, terminar de comer y levantarse de inmediato. Para mí siempre hay un momento de, bueno, hablamos o miramos un video y, no sé, nos hacemos compañía, pero no nos levantamos enseguida. Eso es la sobremesa. Y me parece increíble que haya países en los que no exista. Y ni hablar de la palabra sobremesa. Creo que, no sé si en otro idioma existe, la verdad nunca la busqué, pero no creo que tenga una traducción directa. Me parece que principalmente ocurre en Latinoamérica y en España, esto de la sobremesa. Entonces, por eso, no tiene traducción. Literalmente no se puede traducir, es específica y hay que entender el contexto cultural para poder usarla. Y tal vez hay un equivalente de la palabra sobremesa en otro idioma, pero probablemente no va a significar literalmente lo mismo. Tal vez tiene una pequeña diferencia. Eso es lo lindo de los idiomas, poder aprender la cultura a través de las palabras. Es decir, para mí, la gramática es una herramienta que es fundamental, pero no tiene tanto poder de expresión como las palabras. La elección de una palabra u otra marca toda la diferencia. Entonces, ¿cómo puedo estudiar estas palabras? ¿Cómo hacer para pasar de un nivel intermedio a uno avanzado solamente con vocabulario? Creo que yo dividiría este proceso en dos partes. La primera es cómo encontrar nuevo vocabulario y la segunda es cómo memorizarlo para entenderlo y usarlo. En primer lugar, dijimos que tenemos que encontrarlo. Creo que esta es la parte más fácil y divertida, ¿no? No es complejo encontrar nuevo vocabulario. De hecho, a veces es muy molesto cuando estamos leyendo algo o escuchando algo y no entendemos nada, porque está lleno de palabras nuevas que no entiendo. Es verdad que cuando estoy en un nivel más avanzado, entiendo un 80, un 90%. Entonces, si queremos aprender palabras nuevas, lo que tenemos que hacer es estar atentos, prestar atención a las palabras que no conocemos. Pero se trata de eso, de tener curiosidad y ganas de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y si te gusta mucho el español, probablemente casi todas las palabras te den curiosidad y no va a ser difícil. Pero es un esfuerzo, porque si uno entiende un video al 90%, ¿por qué me voy a poner a estudiar las cosas que no entiendo? Si no hace demasiada falta. Bueno, para pasar a un nivel avanzado. Esa es la diferencia. De todas maneras, no importa qué nivel tengas. Para encontrar nuevas palabras, lo mejor siempre es recibir input, o sea, interactuar pasivamente con el idioma a través de videos, podcasts, libros, artículos de internet, canciones. Las posibilidades son infinitas. Lo más importante es que te motive y te guste. Pensá que cuando encuentres ese material, vas a tener que trabajar bastante con eso. No alcanza con escucharlo una sola vez y pensar, bueno, lo entiendo por contexto. No es suficiente, porque en realidad no estoy entendiendo esa nueva palabra. Estoy entendiendo todo lo demás y la palabra que no sé la adivino. En el nivel de principiantes, lo que no sé lo voy a volver a encontrar más adelante. Si es una palabra importante y cotidiana, la voy a volver a encontrar. Pero como les decía antes, las palabras, el vocabulario de niveles más avanzados son difíciles de encontrar repetidas.
Entonces, si yo encuentro una palabra que no conozco y estoy en un nivel B2 o un nivel C1, tengo que asegurarme de que la voy a estudiar, porque si no, no sé cuándo la voy a volver a encontrar, no sé cuándo va a ser la próxima oportunidad de estudiar esa palabra y aprenderla. También quiero aclarar que se pueden aprender palabras nuevas en clase, por ejemplo, porque si no entiendes una palabra le puedes preguntar al profesor, el profesor la va a repetir, te la va a explicar, tal vez te dé ejemplos de cómo se usa, pero cuidado con pensar que voy a aprender palabras nuevas solamente hablando con nativos de cosas random, porque a veces no funciona. Si vivo en el extranjero, bueno, y estoy todo el día hablando en el otro idioma, es probable que las aprenda solamente hablando. Pero si tengo un intercambio de idiomas solamente 1 hora por semana, eso no es suficiente. Lo más importante del material con el que vamos a trabajar es que sea algo que se pueda escuchar todas las veces que quiera. Porque si es una conversación espontánea, efímera, que no voy a grabar, entonces va a ser muy difícil recordar qué palabras no entendí y en qué contexto se dijeron. Y esto es una de las cosas más importantes, contexto. Si yo no tengo contexto de uso, no voy a poder aprender esa palabra. O tal vez la voy a aprender y la voy a usar mal. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta encontrar una lista de 1000 palabras más comunes, memorizarlas y usarlas. ¿Qué pasa con estas listas? ¿Cuál es el problema con estas listas de vocabulario? El problema es que te dan una traducción. Normalmente no te dan una definición en el idioma y mucho menos ejemplos de uso. Entonces, si bien es una buena manera de memorizarlos y es una buena manera de aprender palabras para reconocerlas cuando recibo input en el idioma, es, en mi opinión, una manera muy poco eficiente de aprender palabras para ser capaz de usarlas. Porque probablemente las use mal. Si yo no sé cómo se usan de forma natural, si nunca las vi en contexto, tal vez las estoy usando mal. Tal vez estoy dependiendo demasiado de cómo se usa en mi idioma nativo, lo traduzco y no funciona. Por ejemplo, yo tenía un estudiante estadounidense al que le gustaba estudiar palabras con este método de traducción. Entonces, un día me quiso contar que su computadora no funcionaba, que su computadora se rompió, no la podía encender, no la podía prender. Y lo que me dijo fue: mi computadora no trabaja. Me costó unos buenos segundos entenderlo, no voy a mentir. Después, comprendí que me quiso decir: esta computadora no funciona. Y lo entendí porque en inglés usan la palabra work, que work es tanto funcionar como trabajar en español. Pero hay que entender en qué contexto se usa trabajar y en qué contexto se usa funcionar. Lo que él hizo fue estudiar que work es trabajar y nunca buscó en qué contextos, de qué manera, si siempre es así o si hay excepciones. Entonces mi recomendación es siempre encontrar las palabras en su contexto natural. Y una vez que las encuentro, acá empieza el problema o la parte interesante, depende de cómo se lo tomen, que es básicamente memorizar la palabra, aprenderla y ser capaz de entenderla y de usarla. Ahora, yo les voy a decir algunas técnicas que conozco y que siento que funcionan. No son las únicas técnicas del mundo y tampoco significa que sean las mejores para ustedes. Son las mejores para mí, las mejores que funcionaron en mi caso y en la de mis estudiantes, en la de muchas otras personas también, pero no significa que vayan a funcionar para ustedes. Cada persona aprende de forma muy diferente. Entonces, si esta técnica no les funciona, por favor, no se frustren y prueben con otra cosa. Si a ustedes les sirven las listas de vocabulario, perfecto, vamos con las listas de vocabulario. Es solamente una manera un poco más ineficiente, pero no es un error estudiarlas así. Solamente hay que ser consciente de que pueden suceder estas cosas, que podemos traducir mal. Entonces, ¿de qué manera estudio yo y estudian mis estudiantes por lo general?
lo que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes es estudiar las palabras en oraciones. De hecho, lo que yo hago es mandarles no solo el vocabulario nuevo, sino todas las oraciones con las que trabajamos en clase. Siempre intento darles al menos una oración de contexto para la nueva palabra. Entonces, si tienen palabras sueltas y no saben cómo encontrar oraciones, tienen algunas opciones. Por ejemplo, la página Reverso Context. Esta página es muy conocida, probablemente ya la usaron alguna vez. Es una página que sirve para traducir, pero también sirve para encontrar ejemplos de uso. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro una palabra nueva y no sé cómo se usa o simplemente quiero más contexto, lo que voy a hacer es escribir esa palabra, la va a traducir a otro idioma, pero lo que más nos interesa no es la traducción, sino los ejemplos que da. Volviendo a sobremesa, por ejemplo, si yo busco sobremesa, un ejemplo que me da es: la sobremesa fue ideal para hablar sobre cocina y estilo de vida saludable. ¿Ven? Esto es un claro ejemplo de qué es una sobremesa. Por supuesto que no todos los ejemplos se van a ajustar al significado de sobremesa que estamos buscando. Sobremesa no tiene un solo significado. Entonces, es nuestra tarea decidir qué oraciones nos van a servir y qué oraciones no. Otra opción es sencillamente buscar la palabra de la que queremos más contexto en Google. Buscarla y ver si hay algún artículo que hable sobre eso o si hay algún ejemplo que nos pueda servir. A veces pueden ser demasiado complejos, otras veces nos podemos sorprender con los hermosos ejemplos que encontramos en internet. Todo sirve. Y por último, otra opción que se me ocurre es entrar a páginas de intercambios de idiomas. Por ejemplo, HiNative es una página en la que puedo entrar y hacer preguntas a nativos. Entonces sencillamente puedo decir: necesito más contexto para esta palabra, ¿me pueden dar ejemplos? Listo, probablemente me van a contestar 5 nativos dándome ejemplos sobre esa palabra, ejemplos naturales porque son nativos. Ahora, ¿qué hago cuando tengo esas oraciones? ¿Dónde pongo esas oraciones? Y acá entra en juego mi herramienta favorita para estudiar idiomas, que se llama Anki. Hay otras aplicaciones, pero básicamente Anki es una herramienta para estudiar vocabulario con el sistema de repetición espaciada. ¿Qué significa esto? Un sistema de repetición espaciada es un método de estudio por el cual yo estudio una palabra un día, por ejemplo, y si me parece fácil, me la va a mostrar dentro de 3 días. Y si me parece difícil, me la va a mostrar en un día. Y si fue imposible, me la va a mostrar en 10 minutos. Y si en 3 días vuelvo a encontrar esa palabra y fue fácil de nuevo, me la va a mostrar dentro de 10 días. Y si fue difícil, la va a mostrar dentro de 2 días. Es decir, nos va ofreciendo repetición, que es lo que nos falta con el vocabulario avanzado. De nuevo, las palabras difíciles no son difíciles porque no las puedo entender. Son difíciles porque nunca las vuelvo a encontrar y no las voy a recordar jamás, porque no las veo repetidas en el input. La verdad es que a mí este tipo de herramientas me ayudaron un montón. Aceleré muchísimo el tiempo que me lleva estudiar una palabra y poder usarla, pero tienen que tener constancia, tienen que entrar todos los días. Tal vez les llevas 15 minutos como máximo, es rápido, pero tienen que tener esa constancia de estudiar todos los días, ¿sí? De hacer estas repeticiones todos los días. Otra técnica que recomiendo mucho para memorizar las palabras nuevas es usarlas en clase. Tomar clases de español, obviamente, eso lo recomiendo siempre, pero intentar usarlas, ¿no? Como decirle al profesor o la profesora: me interesa poder usar estas palabras, tal vez podemos hablar de algún tema en las que yo necesite estas palabras, así las puedo practicar y así las puedo escuchar también. Otra opción también es armar tus propias oraciones, escribir tus textos usando esas palabras, siempre que después los puedas corregir, ¿no? Que alguien los pueda corregir por vos, ya sea en una de estas plataformas como HiNative o con un profesor. Son todas técnicas que no son excluyentes.
De hecho, todo lo contrario, son complementarias. Si puedo usarlas todas a la vez, van a ser mucho más efectivas. Y el último paso para terminar de memorizarlas es el primer paso. Input, mucho input. Leer mucho, escuchar mucho y generar dentro de lo posible un ambiente de inmersión en el idioma. Yo sé que si no estás viviendo en el país donde se habla este idioma, es mucho más difícil, pero no es imposible. Así que, ya sabes, si tenés ganas de aumentar tu nivel, de poder hablar mejor y poder hablar más, lo fundamental es palabras. Podría usar siempre un mismo término. Por ejemplo, la palabra fácil. Yo podría usar fácil en todos los contextos, pero también tiene otras formas de decirse. Por ejemplo, sencillo o simple. Incluso, no sé, elemental, principiante, depende. Son todos matices de este concepto y le da mucha más profundidad a nuestro conocimiento en el idioma. Hace que podamos sonar de forma más natural. Pero bueno, vamos a ir cerrando este episodio. Me encantaría saber cuál es su técnica para estudiar nuevas palabras, cómo suelen hacer, o tal vez cosas nuevas que quieran probar. Los leo en la caja de comentarios al final del episodio. Como siempre, por cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirme a mi mail en la descripción. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por escucharme y que tengan un excelente fin de semana. Chau chau.